Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Esta semana estamos estudiando Génesis 28 al 33, tuve que pensarlo un poquito. Y vamos a conversar más sobre el matrimonio, ya estuvimos hablando de eso un poco la semana pasada, los convenios que hacemos con Dios, aclarando algunos asuntos interesantes a través de la primera y segunda parte del estudio de esta semana. Yo soy Daniel Ampudielazo, este es el estudio de Ven, Sígueme, bienvenidos. Y como ya lo saben, bueno, ya se los vengo comentando por 2 semanas, estamos en una onda un poco más cómoda. Queremos que este estudio sea algo más como lo que hacemos en casa. Estoy ahí con ustedes, aprendiendo, conversando, como cuando leemos las escrituras con nuestros hijos o con nuestra pareja. Y estamos pasando un rato ameno conversando las escrituras. Esto no reemplaza su clase de escuela dominical en su barrio, asistan a la capilla, no dejen de ir. Y tampoco reemplaza obviamente el estudio personal, su lectura de las escrituras. Pero estamos aquí para aprender juntos, para disipar inquietudes, para tener algunas ideas para la noche de hogar o para la enseñanza en casa. Empezamos con lo que habíamos terminado la semana pasada. Conversamos bastante acerca del valor del matrimonio, de la importancia de casarse bien, de enseñar a nuestros hijos a que se casen bien. Hablamos de lo muy importante que fue para Abraham el matrimonio de su hijo Isaac. Y por ende, Isaac entendía esa gran importancia. Como sabemos, él tuvo posteriormente a sus hijos y vamos a hablar de lo que pasó con ellos. Ya hablamos que Esaú se casó con mujeres que no eran del convenio, se casó con cananeas y él se dio cuenta que para su papá no fue agradable, para ambos, su papá y su mamá. Pero hablemos un poco más acerca de Jacob hoy. Y vamos a las escrituras, vamos a Génesis capítulo 28. Vamos a leer los versículos 1 al 4 inclusive. Dice lo siguiente. 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes esposa de entre las hijas de Canaán. Vamos a hacer una pausa breve ahí. Papá e hijo tuvieron una conversación y algo que yo quería recalcar es que yo supongo que no fue una conversación, pero una es la que tenemos registrada en las escrituras, al menos, en las que papá le enseña: mira, mi papá me enseñó esto, hizo todos estos esfuerzos. Yo imagino que ellos, igual que nosotros, habían escuchado la historia de cómo se conocieron sus papás, cómo fue que tuvieron una relación, y etcétera, etcétera. Entonces, esta tiene que haber sido no una, sino muchas conversaciones. Ahora, al menos una bien en serio en la que papá da el mandato a su hijo, como padre, como patriarca, como profeta: no tomes esposa de entre las hijas de Canaán. Como ya conversamos bastante sobre eso la semana pasada, hoy solamente quiero recalcar que miren cómo de generación a generación pasa esta importancia, este mandamiento, y asimismo cómo nosotros podemos enseñarlo a nuestras generaciones y ojalá lograr que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, que todos ellos permanezcan firmes en la fe. Continuemos. 2. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí esposa de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. 4. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Varias cosas interesantes en estos 3 versículos. Fíjense que el papá le da el mandato y luego le da el comando, le da la orden: levántate, ve a Padán Aram. Le dice a dónde tiene que ir, le dice por quién tiene que preguntar, a quién tiene que buscar, y con una de esas te casas. Ahora, en la actualidad eso no hacemos y probablemente no funcionaría si nuestros papás nos dicen: hijito, vaya, esa niña que está allá se la ve linda, vaya, cásese con él. Las cosas ya no funcionan tan así y probablemente lo que logremos de nuestros hijos con eso sea tal vez rebeldía.
Pero en todo caso, lo que nosotros sí podemos ayudarles es a encontrar las características adecuadas. Nosotros no vamos a decirle vaya allá, esa es la mamá, hable con las hijas, pero sí podemos decir que sea fiel a Dios, que te ame a ti, pero que ame a Dios por sobre todas las cosas, que sea respetuoso con sus padres, que tú veas que tenga buenas costumbres, cosas así. Otra cosa interesante es la promesa que se le da. Fíjense que le dice, y esta es una promesa, y diría yo, una bendición paternal. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. Y luego le dice que las bendiciones de Abraham, su abuelo, papá de Isaac, las bendiciones de mi papá que sean sobre ti. Algo así es lo que le dice. Ahora, me gusta mucho que en el manual del estudio individual y familiar empiezan la enseñanza o lo que tenemos que considerar en nuestro estudio con nuestra familia, hablando de qué pasa en el capítulo. Sigo pensando en sección, estoy en el año pasado. En el capítulo 28, pero también luego más adelante. Y se habla de dos viajes que tiene Jacob. Se habla de un viaje al inicio, del que estamos hablando, que se le manda a ir a buscar esposa, pero también de un viaje al final. Ambos viajes iban a tener un sentimiento distinto. En el uno es la anticipación, la emoción, los peligros, porque viajar en esa época siempre era peligroso, las dificultades, podríamos decir la soledad porque iba solo a dejar las tierras de su padre, a dejar la comodidad, la facilidad de vivir con su papá, para ir en busca de esposa a una tierra que para él sería extraña. Pero más tarde, el siguiente viaje sería mucho, mucho más peligroso. Algo de lo que no alcanzamos ya a conversar la semana pasada es que, viéndose o sintiéndose perjudicado, Esaú sintió deseos de matar a su hermano. Recordándonos un poco la historia de Caín y Abel, él estaba molesto porque sentía que su hermano lo había perjudicado y le había quitado lo que era suyo. Revelaciones de su madre lo protegieron y lo ayudaron. Y ambos, su papá y su mamá, trabajaron para cuidarlo y para protegerlo, porque Isaac estuvo de acuerdo con Rebeca de que las cosas no estaban bien. Entonces, ambos, papá y mamá, protegieron a Jacob, sabiendo que Esaú era bien capaz, en lo enfurecido que estaba, de matarlo. Pero bueno, es como dije, no hablamos de eso, pero se supone que lo leyeron, porque leyeron la semana pasada su asignación. Y este viaje, segundo viaje del que vamos a hablar hacia el final, en la próxima parte, y que menciona el manual, hay una similitud en ambos, y vamos a hablar de ello, pero cuando lo lean en el manual, el estudio individual y familiar de Ben Sígueme, se van a acordar. ¿Okay? Volvamos a las escrituras y volvamos al momento en el que estábamos. Jacob sale de viaje y en el camino toma una piedra y la toma como almohada, podríamos decir, para recostar la cabeza, y tiene un sueño. Vamos a leer lo que pasó. Versículos 12 en adelante. Dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, cuyo extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. 14. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Así como Abraham, así como Isaac, llegó el momento de Jacob de recibir la misma promesa, la misma profecía. Y como les decía, afirmar esta promesa viene de que no solo sus papás lo hicieron bien, su papá y su abuelo, sino que él, ya para Dios, siendo este hombre íntegro del que hablábamos la semana pasada, se había aprobado. Y Dios le da todas estas promesas, que son lindas. Ahora, él
se asombra de este sueño que tiene. Fue una gran visión, un sueño, me imagino que como los de Leí. Y él toma esta piedra y la hace un altar y hace varias cosas con eso. Entonces, él toma este lugar como sagrado. Y se nos recuerda en el manual de entender que hay lugares sagrados en la tierra. Una de las cosas que pasa con Jacob es que él se queda absorto, se queda emocionado y dice, wow, yo no sabía que Dios habitaba aquí. Y ciertamente podemos decir lo mismo de los templos. Podemos ir, tener experiencias espirituales y saber con certeza, esta es la casa de Dios. Realmente es su casa. Y bueno, para los que tienen acceso de ir al templo, tenemos que recordar ir al templo. Y para los que tienen que viajar para ir al templo, ojalá puedan hacer planes y tener las posibilidades para ir y visitar estas casas. Así como Jacob salió, hizo un viaje y encontró a Dios. Continuemos. Ahora en adelante hay una historia que deberían leer de cómo Jacob encuentra a Raquel, ya saben, y va con su familia y bueno, la conoce un poco más. Se presenta y como eran familia, estamos hablando de que eran primos, ¿no es cierto? Entonces él viene, no, yo soy hijo de Isaac y de Rebeca y vine a conocer a la familia y tanta cosa. Entonces lo reciben y él empieza a trabajar y a servir con ellos. Entonces ya cuando había pasado algo así como un mes, Labán, que es el papá de Lea y de Raquel, le dice, bueno muchacho, tú estás aquí, eres familia, estás trabajando muy bien, pero dime cuál va a ser tu salario, o sea, algo tienes que ganar porque estás trabajando con nosotros. Y entonces Jacob pide la mano de Raquel. Él dice, bueno, yo puedo trabajar porque lo que quiero es casarme con ella, entonces yo voy a trabajar para ti. Y voy a trabajar a ti por 7 años para que me deje a Raquel por esposa. Y Labán está de acuerdo y le dice, para que se case con cualquiera, mejor que se case contigo. Cierran el trato. Y en adelante vamos a leer las escrituras porque es particularmente emocionante cómo se da esto. Vamos al versículo 18 del capítulo 29. Y en adelante dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. 19. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Fíjense cómo de entrada dice que él la amó y que estaba dispuesto a hacer esto. Ahora, tal vez para nosotros resulta extraño esto de comprar a la esposa, pero no era extraño en las costumbres de aquellos días que haya un dote. Y el dote obviamente tenía diferente valor según, y era lo que un hombre daba por una chica, por una señorita. Ahora, en el caso de este dote era particularmente elevado. Yo estaba leyendo algo del manual de instituto y decía que lo normal eran 3 años. 3 años algo. Y él estuvo dispuesto a trabajar 7 años por ella. Y él, fíjense, no es el suegro el que demanda, sino él el que le da el valor. Entonces es una forma de demostrar cuánto valía para él esa jovencita. Ahora, dice que hizo esto porque la amaba. Yo me puse a pensar, esperarse 7 años trabajando para que me case con una... no, conmigo no va eso. Y tal vez, obviamente, en nuestra cultura es muy diferente la situación. Ellos vivían más años, para empezar. Pero eso de todas maneras nos dice mucho cuánto él valoraba a la que sería su esposa. Y yo me estaba preguntando cómo nosotros podríamos demostrar el valor que tiene para nosotros nuestra pareja. Y es algo que podemos consultar en casa, que podemos preguntar a nuestra pareja, que podemos preguntarnos nosotros mismos. Algo que podemos otra vez enseñar también a nuestros hijos. ¿Qué valor damos para la persona que va a ser o que es nuestra compañera o compañero en el caso de mis queridas hermanas? Ahora, ya sabemos para dónde va la historia, pero vamos leyéndolo, ¿ok? Sabemos que pasaron los 7 años, lo leímos hace un momento, que se hizo
se hizo como pocos días para Jacob. No dejo de asombrarme de estas cosas. Otra vez el razonamiento, porque la amaba. Pero pasados los 7 años, yo me imagino que con particular emoción, va Jacob donde su suegro y le dice, bueno, 7 años servidos, bien porque era ya vamos a hablar de qué buen siervo que era él, pero bien trabajados. Mi esposita, por favor, leamos. Versículos 22 y 23 dice, entonces Labán juntó a todos los hombres de aquel lugar e hizo banquete. 23, y sucedió que a la noche tomó a su hija Lea y se la trajo y él se unió a ella. What? 25. Y venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que me prestes otros 7 años. Yo no sé ustedes, pero la situación política y otras cosas que nos molestan. Hay gente que es sabida, hay gente que es estafadora, ¿qué más podemos decir? Ahora, tal vez para muchos pueda resultar extraño, ¿cómo así que le dan a la hermana y no se da cuenta recién hasta la mañana siguiente? Y sí, puede parecer extraño para nosotros, pero leyendo en el manual de instituto hay algunas aclaraciones sobre esto y cómo podría haber pasado. Y hay varios puntos. Número 1, el trabajo que cumplía Jacob para su suegro era de pastor. No es extraño que los pastores durmieran no en casas, no en construcciones como estas, sino en tiendas. Y en tiendas la iluminación era particularmente más pobre que el tipo de iluminación que se puede conseguir en una casa, porque no se puede prender fuego de la misma manera. Entonces, no era extraño para la región y para la época que las mujeres utilizaran velo, especialmente en celebraciones de este tipo. Entonces, si ella estaba con velo, si la iluminación era pobre y aparte, recuerden que esto era una trampa del papá. No sería raro que él le hubiera dicho a ella instrucciones como, mijita, no hable mucho. O mijita, usted haga la voz de su hermano. O quién sabe qué cosas. No tenemos detalles, como ya lo hemos hablado antes. Estos escritos son muy antiguos. Han pasado por muchas traducciones. Se le ha quitado las cosas claras y preciosas. Entonces no tenemos algo preciso de cómo fue la novela. Pero no es imposible imaginarse que sí podría haber sido engañado y que no se dé cuenta sino hasta el día siguiente. Tristeza. Pero bueno, otra aclaración es que a veces pensamos, o sea, que tuvo que trabajar 14 años antes de estar con su amada. No, lo que le dijo su suegro es que él tenía que esperar al menos 7 días. Estos 7 días eran la costumbre de ellos de la celebración de las bodas. Podríamos decir que era una especie de luna de miel o algo así. Entonces lo que el papá le dijo es, mira, tú quédate con ella los 7 días de la costumbre y de ahí te puedo dar a mi otra hija, pero me tienes que trabajar otros 7 años. Entonces Jacob sí tuvo que trabajar 14 años para su suegro, solamente para, entre comillas, pagar por sus hijas. Ya les expliqué que era este tema del dote. Pero no fue que tuvo que esperar otros 7 años para poder estar con Raquel, sino que ya después de 7 días ya pudo estar con ella. Volvemos a las escrituras. Versículo 30. Y se unió también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y le sirvió aún otros 7 años. Aquí era lo lógico y lo obvio. Él, ya vimos que en 2 ocasiones anteriores se ha dicho que la amó. La amó y por eso pidió que sea su esposa, y como la amó, trabajó 7 años por ella, y como la amó, se le hizo rápido. Obviamente ella era a quien él amaba. Ahora, esta situación se vuelve un poco incómoda porque ellas son hermanas y este esposo ama más a la una que a la otra.
Y yo me pongo a pensar, uno quiere a la cuñadita, quiere a la familia, pero no la quiere como a su esposa, pues. Entonces había esta situación y en adelante, lo que a mí me gusta es que esto nos permite ver que al fin y al cabo, estas personas de las escrituras no eran ángeles de Dios, eran seres humanos como nosotros, con desafíos, con problemas, con dificultades, con errores de vez en cuando, normales. Y eran personas como nosotros que vivían con otras costumbres en ese tiempo. Así que, en adelante nosotros vemos la dinámica de estas dos mujeres, casi digo y un camino, de estas dos mujeres y su esposo Jacob. Ambas recibieron de su papá cada una criada y eso era propiedad de ella. Alguien se va a atacar pensando, hermano, la esclavitud era la costumbre de la época, era lo normal en esa época. Entonces de su papá ambas recibieron cada una criada, una sirviente que les pertenecía. Ellas no le pertenecían a Jacob, le pertenecían a cada una para Lea, una para Raquel, y cada una entonces fueron a vivir. Da la impresión, por cómo se explican las cosas más adelante, que Jacob vivía con Raquel y visitaba a Lea. Da la impresión. Esto no es algo que podemos saber a ciencia cierta, solamente intuir, adivinar. Entonces no es algo que nosotros vamos a decir así fue, pero esto es lo que pensamos que fue. Veamos brevemente la historia de estas dos hermanas. Versículo 32. Perdón, vamos desde el 31. 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Así es como empieza la situación. Y esto de ser menospreciada no es indicativo de que Jacob le diera maltrato, literalmente, que la menosprecie como lo entendemos nosotros, en el sentido de cómo está traducido esto. Y esto otra vez lo aprendí del manual de instituto, era que era menos apreciada o menos amada que Raquel. Entonces no es que este profeta de Dios haya sido malo, tosco o de alguna forma de darle maltrato a Lea, sino que tenía mayor amor, obvio, por aquella a quien amaba, que se dice por todos lados que la amaba, que era Raquel. Para balancear esta situación dice que Dios abrió la matriz de la una mientras la otra era estéril. Esto es interesante, porque nosotros tenemos la tendencia a hacer una película y decir, él es bueno, él es malo, ella es buena, ella es mala, y catalogar así a los personajes. Pero pongámonos en los zapatos de cada uno de estos personajes, o en las sandalias, digamos, porque no había zapatos en esa época. Pero si nosotros nos ponemos en las sandalias de estos personajes, de cada uno, vamos a ver que eran humanos y que Dios bendecía a cada uno según. La vida para Lea no tiene que haber sido fácil. Yo me imagino a ella sentirse como mi papá para que yo me case, tuvo que engañar a Jacob. Y no es cierto, porque las escrituras dicen que ella tenía ojos lindos, así que seguramente sí podía conseguir esposo, pero el papá, viendo que Jacob era muy bueno en su trabajo y que le estaba trabajando por muchos años, lo que hizo fue estafarlo. Tiene que haber sido una situación difícil para ella tener que ver que se amaba más a su hermana. Ahora Dios le dio hijos, particularmente más. Y entonces empieza esta dinámica. Versículo 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Nosotros pasamos cosas difíciles en la vida, pero no somos los únicos. Y la única constante de la vida es que la vida es dura, es difícil. No fue fácil para estos personajes, no va a ser fácil para nosotros.
Y esto nos ayuda a entender que aun cuando la vida no es perfecta, no es lo que quisiéramos que sea, Dios se acuerda de nosotros, está pendiente de nosotros. Y si una cosa no tengo, me da otra. Me da otra para aliviar, para decirme, mira, yo sé que no puedes tener todo, pero te doy esto. Y en adelante vamos a ver cómo cada hijo que va naciendo va recibiendo un nombre, y estos nombres están relacionados con la dinámica entre estas dos mujeres. Por otro lado, imagínense también cómo se sentía Raquel. Mi esposo me ama y no le puedo dar hijos. Y esto es algo con lo que ya hemos estado conversando, porque es lo mismo que ha pasado con los otros profetas, justo el mismo problema. Pero bueno, como les decía, nosotros podemos tener momentos y momentos, situaciones y situaciones. Y algo que podríamos hacer esta semana es ir analizando cada nombre de cada niño, de la una, de la otra, de las siervas, porque ambas, en esta competencia de quién le da más hijos, están en esta carrera. Entonces cada una le ofrece también a su sierva y se va narrando cómo va naciendo cada hijo y dando cada nombre. Entonces nosotros podemos analizar en el nombre de cada uno qué sentimiento había, porque se explica, y pensar a qué situación nos recuerda en la vida. Ahora, de todos estos nacimientos y de ellas dos más sus dos siervas, son 4 mujeres que tenía Jacob, y le nacen estos varios hijos, estos muchos hijos que llegan a ser las casas de Israel eventualmente. Estamos hablando de las 12 tribus, y por eso es tan importante escuchar cada nombre y qué significa y de dónde vienen y todos estos asuntos. Pero pienso que nosotros podemos encontrar, una vez que vemos estas situaciones de ellas, como en nuestra vida también no hay esto, pero hay lo de acá, como en nuestra vida también hay estos pequeños o grandes milagros. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, hasta aquí la primera parte. Hay mucho todavía de qué hablar. Tenemos que hablar del reencuentro de Jacob con Esaú y va a ser emocionante. Nos vemos en la segunda parte. Si llegaron hasta aquí, no se olviden dejar su like. Conmigo será hasta la próxima.